Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En este curso de análisis numérico, de métodos numéricos para completar la formación en desarrollo del pensamiento variacional de los licenciados en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia, este es el contenido para integración numérica. Entonces vamos a una parte de él, porque en integración numérica hemos subdividido el estudio de la integración numérica en cuatro partes. Entonces acá vemos en cálculo, en análisis numérico, en integración, bueno, en realidad cinco partes. Una a través de sumas izquierdas, otra a través de sumas derechas, otra a través de sumas donde los puntos distinguidos son los puntos medios de cada uno de los subintervalos de la partición del intervalo AB. Otra es la suma a través de trapecios y otra vez y otro a través del método de Simpson. Entonces, queremos hacer un análisis muy profundo de cómo se hace integración numérica para un curso, para completar el proceso de desarrollo del pensamiento variacional a través del cálculo de nuestros licenciados. Entonces, bueno, ya aquí en esta ocasión entonces presento el contenido de clase para el concepto de integral definida y su interpretación geométrica y cómo podemos aproximar esta integral definida y qué significado geométrico tiene a través de las sumas de Riemann llamadas sumas izquierdas. Primero, las sumas izquierdas, de la suma que son las mismas sumas de Riemann, pero en las que tomamos, como les decía antes, los extremos izquierdos de los subintervalos de la partición del intervalo AB con los que definimos esa integral. Entonces, la integral de una función f en intervalo AB se denota con este símbolo integral de a hasta b de f de x y se define o se puede definir como el límite cuando n tiende a infinito de una suma de estos productos f de x y delta x para i desde 0 hasta n-1. Esta manera de definirlo desde 0 hasta n-1 es porque Python le gusta que cualquier arreglo de números, cualquier lista de números, lista indexada de números, empiece con índice 0. Es como una costumbre, mientras que en los libros encontramos en la literatura esta definición, yo se las voy a poner acá. En la literatura la encontramos, vamos a ponerle aquí esta misma, pero ya, control C, control V, definida esta integral definida como el límite cuando n tiende a infinito de una suma desde 1 hasta n de unos productos f de x y delta x, f de x y menos 1, x sub y menos 1, cuando queremos razonar con los extremos izquierdos como queremos hacer en esta clase, por delta x. Delta x es la longitud de cada uno de los subintervalos de la partición regular con la que estamos razonando acá. Entonces aquí siempre vamos a trabajar con particiones regulares. Entonces aquí vamos a poner en la literatura de los textos de cálculo, eh, la integral definida de una función continua en intervalo a b se puede notar así y en lenguaje Python, la integral definida se puede notar así. Entonces, dos maneras de notarlo. Y geométricamente, aquí le voy a poner control más, geométricamente, los x sub i son puntos del dominio AB de una función, obtenidos en este caso a través de una partición regular o una partición en pedazos iguales del intervalo AB. Y los f de x sub i son alturas o longitudes verticales de los puntos de la función en x, en cada uno de los puntos x, y. De pronto esta parte de geométrica que es tan importante, yo quiero dejarla aquí. Le voy a pedir a ChatGPT o a DeepSeek que me dé la representación de estos puntos y de estas f de x sub i, de estos puntos del dominio x, y de estos puntos y esas alturas f de x, y para que se vean graficados. Y dejo el video hasta acá
para que quede la definición y cómo obtener la representación geométrica. Eso se hace así, es como porque se muestra que los cuadernos Júpiter queremos dejar como un todo integrado, vamos a hacerlo a través de DeepSeek, como un todo integrado en el que los estudiantes tengan la teoría en lenguaje verbal, en lenguaje LaTeX con la edición de las fórmulas y tengan las animaciones y los gráficos todo en un mismo cuaderno y los puedan modificar para un aprendizaje experimental. Entonces es por eso que quedan unos cuadernos de acceso a los estudiantes que tienen una política de código abierto para que ellos puedan modificarlos y hacer una lectura no pasiva sino activa para precisamente formar en el aprendizaje activo. Entonces le voy a decir dame una visualización con matplotlib de Python de la interpretación geométrica de los puntos X sub Y. Va a ponerle -1 porque es de los extremos izquierdos de una partición regular del dominio AB, un intervalo cerrado A, B, de una función y la interpretación como alturas o longitudes de la función y una interpretación de una función f y la interpretación de los f de x sub y -1 y -1, o sea, el valor de la función en cada uno de esos puntos, como alturas o longitudes de la función en los puntos x sub y -1, x sub y -1 en esos puntos. Entonces, que él nos dé una representación de eso para guardarla en este cuaderno. Entonces, miremos cómo nos la da DeepSeek, que nos la ha recomendado mucho en estos últimos 15 días, que la ha creado pues esta IA china, que trata de competir con ChatGPT y que a diferencia de ChatGPT es de código abierto y nosotros preferimos promover las aplicaciones de código abierto buscando la democratización de la enseñanza y del aprendizaje en el mundo a través de software no licenciado en el que usted pueda ver el código con el que fue diseñado. Entonces aquí esta partecita del thinking me parece muy curiosa en esta aplicación y vamos a ver cómo nos lo entrega. Siempre se demora en el thinking para poder interpretar todo lo que uno le está diciendo. Nos lo muestra en inglés y con toda la simbología matemática. Parece ser que va a tomar una función cuadrática como es usual en el intervalo 0,2 con 5 particiones, dividiendo el intervalo 0,2 en 5 partes iguales, según veo en este thinking, en este pensamiento que está haciendo la inteligencia. Y aquí miren que nos entrega el código Python de eso, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, para eso nos muestra que importa NumPy para cálculo numérico y Matplotlib para visualización. Y miren que aquí ya está generando el código completo. Y ya aquí nos explica el código. Nos dice que va a tomar la función x2 en el intervalo 0,2 con 5 subintervalos. La partición va a ser regular. Se calculan los puntos de división x espaciados usando np.linspace, que es una función de NumPy que efectivamente hace particiones regulares, y la visualización de la función se grafica f de x con una alta resolución para suavizar la curva y rectángulos y alturas para cada x sub y -1.
se calcula f de x sub menos 1 y se dibuja un rectángulo de ancho delta x y altura correspondiente y se marca el punto de x sub menos 1 en el eje x y líneas verticales, se añaden las líneas punteadas para destacar los puntos de la partición y resultado visual, la curva azul representa f de x, los rectángulos naranjas muestran las alturas f de x sub y los puntos rojos indican los x sub menos 1 en el eje x y las líneas grises verticales marcan la partición del intervalo. Entonces tomamos toda esta parte y nos la traemos acá. Entonces la ponemos en la línea Markdown y para la parte del código lo deja delimitado entre estas tildes inclinadas hacia la izquierda. Pues usted ya lo parte, solamente el código para poderlo correr y ver que efectivamente cómo le queda esta visualización que nos entrega DeepSeek. Entonces uno ve cómo nos ayuda en esta didáctica del cálculo para obtener facilitar el aprendizaje activo a los estudiantes al darles textos que ellos puedan manipular para experimentar con él. En este caso uno puede manipular para cambiar el número de subintervalos que lo quiere hacer. Miren tan bonito como queda, una gráfica espectacular, donde los puntos rojos son los puntos de la partición. Entonces aquí el punto 00, el punto, aquí nos faltó como que nos pusiera que este es un punto como punto 35, este punto 8, este 1.2, este 1.75, bueno, 65 por ahí, y este no lo considero en la partición, el 2. Porque no son extremos izquierdos, nada más nos marcó en rojo los extremos izquierdos de cada uno de estos 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos en que dividió el intervalo 0, 2 y nos marcó que en la función en cada uno de esos puntos rojos, el valor de la función es esta altura que estoy marcando acá, que es la altura de cada uno de estos rectángulos. Esta es la altura del primer rectángulo, esta es la altura del segundo rectángulo, esta es la altura del segundo rectángulo. Pero me faltan entonces mejorar este código para que me muestre en el eje horizontal el número correspondiente a cada punto rojo, a cada punto de x sub 0. Entonces lo voy a hacer. Entonces vamos a corregir el código. Entonces le decimos, bueno, pues cuando él va a graficar, yo aquí le puedo decir que el que maneja las etiquetas para los puntos del eje horizontal es una función llamada, aquí se lo voy a poner, es una función llamada ax.xtics, aquí vamos a ponerle vamos a ponerle aquí x, xtick, obtener ticks, vamos a ver si podemos, es que aquí con este x ticks, creo que creo que es que le necesitamos que utilizar ese set ticks cuando utilizamos el prefijo ax y este set ticks le decimos con np.arrange, vamos a hacerlo con arrange o puede ser con linspace, y le digo que tome los extremos del dominio en el que aquí el definido quién va a ser A y quién va a ser B. Entonces aquí le pongo el A y el B que son los extremos del dominio de esta función y las 5 partes en las que dividió. Y miremos a ver si ahora sí ya nos queda perfecto. Vamos a ver. Y ahora casi lo mejoramos. Dividió en 5 partes iguales el intervalo. Vamos a ver si es que este linspace, ¿cómo lo tomó él? Hasta n más 1. Linspace hasta n más 1, no hasta n. Si no hasta n más 1, entonces aquí le ponemos efectivamente también hasta n más 1. Entonces, n más 1. Y aquí miren cómo nos queda ya el gráfico. Y ahora sí miren que nos queda efectivamente que los puntos rojos son los extremos izquierdos. Bueno, yo hubiera querido también marcar en rojo el segmentico vertical en altura. Y miren entonces que ya nos queda que f de punto 4 es la altura de este rectángulo, f de punto 8 va a ser la altura del segundo rectángulo, f de 1,2 va a ser la altura del tercer rectángulo,
y f de 1,6 es la altura del último rectángulo de esta partición. Entonces así ya nos queda mucho mejor el código dado por ChatGPT para visualizar esta aproximación a través de rectángulos izquierdos de la integral definida a través de rectángulos izquierdos, una suma izquierda. Entonces la suma de las áreas de estos 5 rectángulos, una aproximación al área bajo la curva, una aproximación izquierda. Entonces, aquí lo titulo como partición regular del intervalo 0 a 2 con n subintervalos. Y esta partición, pues pongámosle como es un título, eso sí se lo ponemos con tilde. Partición regular del intervalo a b en n subintervalos. Y así ya les tenemos pues entonces esta primera parte. Aquí le vamos a poner el video de apoyo para esta primera parte de esta clase, la visualización de esta primera parte de esta clase. Muchas gracias.